Buenos días, iglesia. Dios es bueno todo el tiempo. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Bueno, listos para la palabra. Vamos a ver qué tanto me ayuda este servicio. Hace 6 semanas estuve enseñando acerca de la levadura de Herodes, que Jesucristo nos dijo: tengan mucho cuidado y guárdense de esa levadura, que es la levadura de los malos gobiernos que buscan cambiar la ley de Dios por cosas extrañas e ideologías y leyes diferentes a la palabra de Dios. Él nos dijo: tengan mucho cuidado y guárdense de ella. En esa enseñanza que hice, les dije algo que a toda la iglesia les sorprendió enormemente. Les enseñé que el ministerio de Elías, según las escrituras, va a aparecer en 3 fases en la tierra. Primero, el ministerio de Elías aparece en el Antiguo Testamento, confrontando el mal gobierno del rey Acab y Jezabel. Segundo, el espíritu y el poder de Elías aparece nuevamente en una persona que se llamó Juan Bautista, que confrontó el mal gobierno del rey Herodes, su esposa Herodías. Y tercero, el ministerio de Elías aparecerá por tercera vez en la tierra antes del día terrible de Dios. Eso significa antes del rapto de la iglesia, y ese ministerio va a tener que confrontar los malos gobiernos que están cambiando la ley de Dios para establecer lo que la palabra de Dios dice. Es un ministerio que llama al arrepentimiento a las naciones para que se vuelvan a Dios, que dejen de llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. No, es un ministerio que claramente le dice a la gente: arrepiéntanse y vuelvan al Dios que ustedes conocen. De eso se trata ese ministerio, y va a aparecer 3 veces en la tierra. Ahora, lo que yo enseñé, yo sé que yo doy muchísima enseñanza en una sola predicación, y mucha gente, como no está poniendo cuidado, no está escribiendo, se le pasa así como por encima, y me han pedido el favor: por favor, expanda más ese tema, porque es la primera vez que lo habíamos escuchado en nuestra historia de cristianos, y llevan de cristianos más de 30 años unos. Entonces la enseñanza de hoy se va a llamar: el ministerio de Elías vuelve a la tierra. El ministerio de Elías vuelve a la tierra antes de que llegue el rapto de la iglesia. Ahora, voy a contextualizar para que la gente entienda el por qué este ministerio aparece. Este ministerio aparece por el engaño de Satanás, así de sencillo. ¿Por qué? Porque Satanás es un mentiroso, es un padre de mentiras, y en Apocalipsis nos dice que engaña a las naciones. Satanás engaña a las naciones. ¿Y qué pasa? Como es un mentiroso, Satanás siempre ha cogido la ley de Dios y la tergiversa. Y después de que la tergiversa, la niega completamente. Si miramos en el principio con Adán y Eva, así fue que empezó, y así toda la vida ha continuado. En el principio, en Génesis 2, 16, 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre. Esto es muy importante, digan: Dios manda, yo no mando. A ver si ponen más interés. Dios manda. Muy bien, imagínense, ¿sabían que Dios manda al hombre? Unos creen que se mandan solos, pero no. Bueno, Jehová Dios mandó al hombre esta ley, la única ley que existía, diciendo: de todo árbol pueden comer todo lo que quieran, mejor dicho, de todo árbol del huerto podrán comer, pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal, de uno solo no comerán, porque el día que comieren de ese árbol morirás.
¿Qué hizo Satanás? Satanás primero tuerce la ley de Dios y luego la niega. Le dijo en Génesis 3:1, perdón. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Sí ven? Tuerce la ley de Dios. O sea, por ejemplo, Dios ha dicho muy claramente en las escrituras: Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó. Punto final. ¿Qué hace Satanás? Hay más de 100 géneros. Tuerce la ley de Dios para negarla completamente después. Entonces le dijo, con que Dios le dijo que no podía comer de todos los árboles. ¿Sí ven cómo la tuerce? La ley era muy clara: no coma de uno. Y después la niega completamente. En el versículo 4 les dice: si lo comen, no morirán, tranquilos, no morirán. Mentira. Lo que Dios dice va a pasar, así usted crea una mentira. Lo que Dios dice va a pasar, así usted crea una mentira. ¿Qué pasó? El hombre cayó, el pecado entró, la muerte entró, y nos dice Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre, y la muerte entró por el pecado, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios no nos dejó a nuestra suerte. Dios tenía un plan de redención desde antes de la fundación del mundo, y ustedes ya entienden la palabra redención. Redención es que Dios nos iba a sacar de la esclavitud del pecado por otro hombre, Dios, Jesucristo, en la tierra. O sea, un hombre nos metió en este problema, Adán. Solo hay uno que nos puede sacar: Jesucristo. Digan amén. Entonces, Dios tenía un plan de redención. En ese plan de redención, Dios tenía escogido específicamente a Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. O sea que podemos decir que el plan de redención de Dios fue dado a Abraham, Isaac e Israel. Israel es la nación escogida por Dios para traer el plan de redención a la tierra. Amigos míos, la salvación no viene de Rusia, la salvación no viene de Alemania, la salvación no viene de China, la salvación no viene de Australia, la salvación no viene de Estados Unidos, la salvación no viene de la India. Así Maduro esté con un gurú en este momento, siguiendo a gurús de la India, como lo pueden ver, siempre siguió a Sai Baba y ahora sigue este pseudo Dios, falso Dios de la India. Y ahí pueden ver a Claudia López con estos gurús de la India, mis queridos. La salvación no viene de la India, la salvación viene de Israel, de los judíos, y solo hay un nombre, y ese nombre es Jesucristo, el único en el cual hay salvación. De hecho, el apóstol Juan nos lo dice muy claramente, nos lo dice nuestro amado apóstol Juan, tantísima revelación que traen las escrituras, y nos da este versículo tan precioso, el apóstol Juan en 4:22, porque la salvación viene de los judíos. No lo olviden, nosotros tenemos un Mesías, y ese Mesías viene de los judíos. Entonces, a Israel, ya que el plan de redención había sido escogido Israel se le entregó lo que es la palabra de Dios. A Israel fue el mismo Dios que a Moisés, al judío Moisés. Dios le entregó en el monte Sinaí las tablas de la ley escritas por el mismo dedo de Dios para decirle al hombre que era pecado. El hombre lo sabe porque fue dada las tablas de la ley. El hombre sabe cuál es el bien y el hombre sabe cuál es el mal. La ley de Moisés te lo dice muy claramente en las tablas de la ley. Fue a Dios, al pueblo judío, que le entregó los profetas, los oráculos, los misterios de la palabra de Dios. A Israel se los entregó. Pero desafortunadamente, así como Satanás engañó a Eva
asimismo Satanás engañó a Israel. Entonces vemos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que empezó con una gloria impresionante, la nación de Israel, la nación más poderosa bajo el rey David y bajo el rey Salomón, y empezó luego en declive hacia abajo, hasta llegar al peor gobierno que pudo haber tenido el pueblo de Israel y la nación de Israel, que fue bajo el rey Acab. Fue el peor gobierno, porque venía a traer la destrucción de lo que Dios había dicho era bueno, la destrucción a lo que Dios había dicho era la luz, la destrucción a lo que Dios llamaba dulce. Ese rey Acab fue el peor rey de Israel, y es en ese momento, sabiendo Dios que iba a traer a estropear Satanás ese plan de Dios para con Israel, destruyendo esa nación, que levantó a uno de los más grandiosos profetas que ha existido, el profeta Elías. Fue a ese rey Acab, un rey perverso, que se apartó completamente de la constitución de la nación de Israel. De ese rey dicen las escrituras, Primera de Reyes 16, 29, 31. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono. Este es el rey Acab, y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron. O sea, si hubo malos, este era perverso, más que todos los que le precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, que fue otro rey malo, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Miren pues, como si fuera poco, dice la Biblia. O sea, que el pecado se puede empeorar más. Ustedes saben que nosotros, los creyentes en el Dios de Israel, nosotros los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, tenemos por las escrituras prohibido casarnos con personas incrédulas. ¿Lo sabían ustedes? Usted sabe que si usted es un hombre, no se debe casar con una musulmana, o ni con una Hare Krishna, ni con una budista, ni con un ateo. ¿Sabe por qué? Porque eventualmente lo jalan para el mal. De hecho, este rey Acab de la reina Jezabel, se dice la escritura en Primera de Reyes 21, 25, dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Miren pues, las escrituras nos dicen a nosotros, tanto a judíos como a cristianos, nos dice 2 de Corintios 6, 14, 16: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? O sea, no se case con un incrédulo. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia, que es del creyente, con la injusticia, que es del incrédulo? ¿Qué comunión tiene la luz, que es del creyente, con la tiniebla, que es del incrédulo? ¿Qué concordia tiene Cristo, que es del creyente, con Belial, que es el diablo, que es el padre de los que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador? Entonces dice Pablo, ¿qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué hay acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sí lo ven? Digan amén si lo veo. Ustedes no le vengan al pastor a decirle: pastor, me voy a casar con una Hare Krishna, ¿me casa? No, ¿ok? Usted verá si desobedece. Usted verá. Pero le digo, se va a meter en problemas cuando se meta con un ateo también. Se va a meter en problemas.
Entonces, ¿qué hizo el rey Acab? El rey Acab tenía esa ley, que no podían mezclarse con dioses ajenos. ¿Hizo caso? No, no hizo caso. Se casó con Jezabel, que nos decía el versículo, hija de Edbaal o Itobaal. Por favor, póngame el mapa. Ese es Israel abajo, el norte y el sur. Y ven en una X lo que es Tiro y Sidón. Queda en el Líbano, al ladito de Siria, en el norte completamente de Israel. En esta iglesia ya les enseñé sobre Tiro, si lo recuerdan, este año. Les hice una enseñanza que les dije, el poderío comercial de Tiro, que describen las escrituras, impresionante. Tenían unas naves y comercializaban todos los productos del mundo, de España, de arriba lo que hoy sería Turquía, de África. Tenían un poder comercial impresionante que más adelante en las escrituras ustedes ven que Dios se los tiró abajo. Si recuerdan, les dije que ellos eran los que importaban la púrpura y les mostré esos caracoles de donde se saca esa tintilla de púrpura con que se teñían los vestidos reales, que eran colores púrpuras. O sea, un poderío impresionante. Edbaal, que es el rey de esa zona, sería Itobaal. Miren que tiene el nombre Baal. Baal es un dios demoníaco que ya lo hemos estudiado aquí. Es un dios que también tiene otro nombre que se llama Moloch. Es un dios que tiene una doctrina y una ideología espantosa. La ideología de Moloch o Baal, este dios demoníaco, es la perversidad sexual. La doctrina es la perversidad sexual y el sacrificio de bebés. Lo que hoy ustedes llamarían aborto y comunidad LGTBI, más las 100 letras que tiene. Es perversidad sexual más sacrificio de niños, entre otras cosas. Es la adoración de este dios Baal. Pues Jezabel era hija de este rey, que no solamente era rey de esta zona, sino que él era el gran sacerdote de Baal, o sea, el gran adorador de este demonio. Y su hija Jezabel era sacerdotisa de Baal. Así que cuando el rey de Israel se casa con la hija del rey de Sidón, con Jezabel, arma una unidad desastrosa. ¿Por qué se casa? Para eso ustedes tuvieron que haber estado aquí en la enseñanza de Tiro, que yo les dije, para que entendieran el poder comercial que tenía esta tierra. Seguramente el rey acá pensó, al casarme con Jezabel, lo que voy a lograr es una actividad comercial bien grande que me va a traer una producción impresionante y unos dividendos para la nación de Israel. Así que seguramente hizo esa unión por el beneficio comercial, económico que seguramente pensó iba a tener. ¿Qué hizo Jezabel? Jezabel, ella no solo vino solita desde esa zona. Jezabel se vino con los maestros de Sidón, de Tiro, con los maestros de Baal, y los regó por todo Israel para que enseñaran la nueva doctrina que la nación de Israel iba a tener. O sea, importó los profetas de Baal. Como si eso fuera poco, al ver que tiene resistencia, porque en Israel se enseña la palabra de Dios, lo que hizo Jezabel fue mandar a matar todo aquel maestro de la palabra de Dios, y mandó a matar todos los profetas de Israel, casi los extermina a todos, y estableció la nueva doctrina en el país de Israel, la adoración a un Dios diferente y a una doctrina diferente. ¿Qué pasa? Es en este momento que Dios alza al profeta Elías. Él no iba a dejar que su plan de redención se le viniera abajo. Así que trae al profeta Elías, que es un profeta
que confronta al mal gobierno directamente y viene con una unción poderosa, porque no solamente confronta al mal gobierno, sino que también llama a toda la nación a que se arrepientan y vuelvan al Dios verdadero. ¿Lo han entendido hasta ahora? Muy bien. Entonces, miremos lo que dice la escritura del profeta Elías. Elías sería un buen nombre que ustedes le pusieran a un hijo de ustedes, porque Elías significa mi Dios es el Señor. Eso significa, entonces cuando él dice me llamo Elías, él está diciendo mi Dios es el Señor. Espectacular ese nombre, me parece a mí, hermoso. Del profeta Elías no se sabe quiénes son sus padres, no tenemos ni idea quiénes son sus padres, o sea, no sabemos a qué tribu de Israel pertenece el profeta Elías. De hecho, no sabemos si sea de Israel. Lo que sí sabemos es que viene de una ciudad que se llama Tisbe. Tisbe queda al norte del río Jordán, donde 1000 años después Jesucristo va a ser bautizado en ese río. O sea, el profeta Elías está 900 años antes de Cristo, casi un milenio. Pongan cuidado, casi un milenio antes de Cristo. El profeta Elías nos dice en la escritura lo que hizo. Vamos a ver qué hizo nuestro querido Elías. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita es que viene de Tisbe, la ciudad que les dije. Elías Tisbita. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al gobernante de la nación: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mire lo que le está diciendo al rey. Baal no es el Dios de esta tierra, el que usted importó, sino viva Jehová, el Dios de ¿quién? De Israel. Declaró quién era el Dios de esa nación. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! Si ustedes leen el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, nos dice que Elías cerró los cielos por 3 años y medio. 3 años y medio. Impresionante. Por palabra de él no cayó una gota de agua del cielo. ¿Por qué? Para eso tienen que entender todo lo que ya les he explicado. Porque Acab se casó con Jezabel pensando, eso nos va a traer beneficio económico, estas actividades comerciales de los cuales la nación de Israel se va a beneficiar, y Elías le va a demostrar al gobernante y a la nación: no, señores, la bendición de Israel viene de Dios, no del hombre. ¿Cómo así? Israel es un país agropecuario. Israel es un país agropecuario. O sea, sus productos dependen de la lluvia y la buena tierra. Sin lluvia no hay buena tierra. Sin buena tierra no hay productos. Sin productos no hay actividad comercial. O sea, Elías llamó a la mayor recesión económica que la nación de Israel haya visto. ¿Por qué? Porque les iba a demostrar que lo escrito en la ley de Moisés es palabra de Dios. Y Dios le dijo a Israel: si me obedecen, estas son las bendiciones de la ley. Pero si ustedes me desobedecen, estas son las maldiciones de la ley. Están en Deuteronomio 28. Así que Elías, que seguro sí sabía leer la Biblia y hacerle caso, no como este gobernante, Elías seguramente cogió su Biblia y vio que Dios había dicho bajo la ley de Moisés para el pueblo de Israel que si lo obedecían iba a pasar Deuteronomio 28:12.
Miren la bendición, si lo obedecen. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Lo ven? O sea, Dios le dijo a Israel: la lluvia, mis amigos, se las doy yo. La bendición se las doy yo. La bendición de la obra de sus manos se las doy yo. Sépanlo, que si ustedes me obedecen, eso les voy a dar, nación de Israel. Ahora, miren la maldición de la ley. Si desobedecía Israel a Dios, que es lo que estaba haciendo Acab con Jezabel, nos dice Deuteronomio 28:24 como maldición. Si no obedecían a Dios, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. ¿Lo entienden? O sea, Elías vio, ustedes se vendieron a otros dioses, a otras ideologías, a otras doctrinas. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que dice la ley de Dios, porque nuestra bendición no venía de Jezabel, nuestra bendición venía de Dios Altísimo. Y ya que ustedes no hicieron caso, les voy a demostrar cómo la ley de Moisés se hace efecto en Israel. Y oró para que cayera la maldición de Dios, que cerraría los cielos. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés estaba dada para los judíos, para señal a los judíos de que era Dios el que los bendecía. Miren Deuteronomio 28, 45, 47. Cuando termina las maldiciones y bendiciones, dice: vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla. Ahora entienden por qué Elías cerró los cielos, para darle una señal a la nación de Israel de que, mis amigos, nuestra bendición viene de Dios Altísimo y no del hombre. ¿Lo entienden? ¿Qué sucedió? Se enfrenta al gobernante Elías, se enfrenta a Acab y le dice: por mi palabra no lloverá hasta que yo lo diga. Y fue y se escondió. Se escondió en otra región por 3 años y medio. O sea que por 3 años y medio ni una gota cayó del cielo. Se escondió y se fue a esconder a la casa de una viuda. Y en la casa de esa viuda, él hizo varios milagros, pero hoy solo voy a tocar 3. En la casa de esa viuda, le dijo a la viuda: deme una arepa, así como las que a usted no le gusta, Pastor Rafael, que dice que le saben a suela de zapato. Le dijo: hágame una torta de harina. ¿Ve cómo la arepa es bíblica, Rafael? ¿Cómo comen eso?, me dice él. Bueno, le pidió una arepa. Y la viuda le dijo: yo iba a ir a preparar lo último que quedaba, porque la harina y el aceite ya se acabaron, porque por la sequía no hay productos. Y Elías le dijo: no se preocupe, tráigamela, porque aquí ni la harina ni el aceite va a faltar. Lo que le enseña a usted, que así usted esté debajo de un mal gobernante, el que obedece la palabra de Dios, la provisión no le faltará. Y así fue. No escaseó la harina y el aceite en esa casa. Pero también pasó algo impresionante. El hijo de la viuda se murió. Y por primera vez en la historia de la humanidad, vemos que Dios hace una resurrección de los muertos por mano de un hombre, por mano de Elías. Por primera vez en la historia de la humanidad. Y no fue sino esta semana que yo lo entendí, porque como la Biblia tiene tantos paralelos, yo: Señor, ¿por qué
bajo Elías se resucitó un muerto. ¿Por qué? Deberían escucharse mi enseñanza al paralelo de la resurrección que di este año para que entiendan más cosas. Pero yo, ¿por qué, Señor, bajo Elías se resucitó un muerto? ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque Elías fue raptado para el cielo. Elías no murió. Elías, estando vivo, fue llevado para el cielo en un carro de fuego. Por lo tanto, tiene que haber un paralelo. ¿Por qué? Tenía que haber una resurrección de los muertos y después tenía que haber un rapto, porque así mismo va a pasar con la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire. ¿Lo entienden? Señores, tienen que escuchar los audios porque cuando digo la palabra rapto, muchos no saben qué significa eso y hacen, ¿qué es rapto? Le preguntan al de al lado. Bueno, bendito Dios. Entonces, el ministerio de Elías, les voy a leer en una frase. Es un ministerio de poder con la unción de Dios que confronta el mal gobierno para el arrepentimiento del pecado y también llama a los seguidores de Dios que dejen de ser tibios y que dejen de comprometer la palabra de Dios. Espero que me estén entendiendo, porque Elías no solamente confrontó al gobernador, sino que Elías también le habló a la nación de Israel. Si lo recuerdan en Primera de Reyes 18:21, miremoslo en diferentes versiones. Elías se acercó a todo el pueblo, o sea, a la nación de Israel, le habló y les dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Y el pueblo primero guardó silencio. Después sí se arrepintió el pueblo. Después de que vieron todas esas maravillas, todo el mundo se arrodilló y dijo: uy, Dios es Dios, Dios altísimo. Miren en otra versión, porque el ministerio de Elías, mis amigos, vuelve a la tierra, y hagan de cuenta que este ministerio también no le va a hablar solo a los gobernadores, sino que le va a hablar también a la iglesia de Jesucristo en la tierra, que es el pueblo de Dios. Miren esta otra versión. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a él, y si Baal lo es, síganlo a él. O sea, si usted está tibio, no sirve, coja un bando, pero no se quede en la mitad. ¿Lo entienden? Miren esta otra versión. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Sí me entienden? La indecisión de un cristiano es aquel que la palabra de Dios no la toma en serio. Les hablo de política. Usted no puede ser cristiano y me vota por alguien que dice que es correcto el aborto y el matrimonio homosexual. Porque si usted es seguidor de Dios, usted no puede decir: creo en Dios, pero me voy con esa ideología. No, es la una o es la otra. Si usted es seguidor de Dios, no se puede ir con el socialismo, porque Dios es nuestro proveedor. No es el gobierno el que nos da las cosas gratis, es Dios el que nos provee y nos abunda y nos da bendición por la obra de nuestras manos. Entonces no sean indecisos. Indecisos es un ministerio que le dice a Dios: o somos o no somos, pero no estamos en la mitad. Ojo, porque viene con un convencimiento, con un poder, que el que no es se aparta, y el que es aguanta la palabra y se queda, resiste y persiste y sigue firme en la palabra de Dios. Entonces, este ministerio hace esto. Ahora,
Ay, no puede ser, el tiempo. Malaquías, voy a hablar rapidísimo, póngame cuidado. Recuerdan que hace 6 semanas hablé de Malaquías. Les dije un versículo y les dije, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento para los judíos. O sea, un judío llega hasta Malaquías y para él se le acabó la Biblia. Un judío. Y Malaquías termina con este versículo, con 2 versículos. Se los enseñé hace 6 semanas y yo no sé si ustedes captaron lo que yo dije. Malaquías 4:5 nos dice, ojo, Malaquías fue escrito 500 años después de Elías. O sea, 400 años antes de Cristo. Nos dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y se los enseñé, pero no sé si lo captaron, porque les dije, y por eso Rafael les dijo, ustedes anotan, ustedes escriben. Cuando se los pregunté al primer servicio, no sabían de qué estaba hablando. El día grande, ojo, Elías había sido raptado 500 años atrás. Y ahora Malaquías está dando una profecía que dice, les envío a Elías otra vez, antes del día grande y antes del día terrible. El día grande, el grandioso día de la humanidad, fue conocido cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo su ministerio en la tierra. Ese es el grandioso, el grande día de la humanidad. Y Dios le dijo, se los mando a Elías antes de ese día grande. Pero no solamente antes del día grande, sino que también dijo antes del día ¿qué? Terrible. El día terrible es conocido como el día cuando se derrama la ira de Dios sobre todos los incrédulos que no aceptaron las buenas nuevas de la salvación después de que la iglesia sea raptada al cielo. ¿Ok? Así que Elías será enviado antes del rapto de la iglesia, que es la señal cuando cae la ira de Dios a la tierra. Paso en este momento un grillito, hay sonido de grillos, ahí ustedes sí oyen esos grillitos que suenan cuando va pasando una bola de estambre por el desierto, así siento que están ustedes. ¿Cuándo es el día grande? Cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Y Malaquías dijo, les mando a Elías antes del día grande, pero no solamente antes del día grande, también dijo antes del día terrible. Juan Bautista, ya vimos en el libro de Lucas que Juan Bautista fue profetizado sobre él, que en él iba a reposar el espíritu de Elías. Espero lo recuerden. Lucas 1, 16, 17. Este es hablando el ángel de Juan Bautista de su nacimiento. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, no quiero que se me confundan, porque el espíritu y el poder de Elías estaban sobre ¿quién? Juan el Bautista, antes preparando el camino de Cristo cuando iba a entrar a su ministerio. ¿Lo entienden? Por eso él fue enviado antecitos. Él nació 6 meses antes que Jesús. Entonces, y de hecho el ministerio de Juan Bautista duró muchos años. El ministerio de Jesús solo duró 3 años. Pero Juan Bautista preparó el terreno. ¿Cómo lo preparó? Pero no quiero que se me confundan con algo. ¿Por qué? Porque a Juan Bautista le preguntan a él, no sé si ustedes recuerdan ese versículo que dice, ¿eres tú Elías? ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan. Bueno, Juan 1, 19 al 21. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres?
confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? O sea, Elías. Y él respondió: no. ¿Por qué? Porque la reencarnación no existe. Él era Juan Bautista y el espíritu o la unción y el poder de Elías reposaba sobre él. ¿Lo entienden? O sea que si le hubieran preguntado: ¿el espíritu de Elías reposa sobre ti?, el que hubiera tenido que responder: sí. Ok, lo entienden porque dijo: no lo soy. Pero Jesucristo, cuando decapitaron a Juan Bautista, porque Juan Bautista confrontó al gobierno, y no solamente el gobierno, Juan Bautista, al igual que Elías, llamó a toda la nación de Israel al arrepentimiento. Ese fue el ministerio de Juan Bautista. Ustedes lo pueden ver de hecho en Mateo. Póngame el versículo de Mateo 3, 1, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si ven cómo el ministerio de Elías es un ministerio que llama al arrepentimiento, y ese ministerio cae nuevamente sobre la tierra antes de que el rapto de la iglesia venga, mis amigos. Entonces, a Jesús también se lo preguntaron, porque a Juan Bautista lo decapitaron. ¿Quién lo decapitó? Herodes y Herodías. Le preguntan a Jesús, muéstrame los versículos por favor. Pongan cuidado porque Jesús va a hablar aquí de 2 días. Jesús aquí va a hablar del día grande y Jesús aquí va a hablar del día terrible. Pongan cuidado. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ojo, de Malaquías ya habían pasado 400 años. Ya Malaquías dijo: les mando a Elías antes del día grande y terrible. Entonces ahora le preguntan a Jesús: ¿por qué dicen esos maestros de la ley que Elías iba a venir primero? ¿Cómo así? Y Jesús responde. Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, digan lo siguiente: Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Jesús les dice: señores, Elías va a venir. Oigan, ¿antes de qué día? Del día terrible de Dios. Aquí Jesucristo les está haciendo la diferencia. A la verdad, mis amigos, Elías va a venir primero y va a restaurar todas las cosas. Cuando ese ministerio de Elías caiga sobre la tierra, va a venir el mayor derramamiento del Espíritu Santo, donde la iglesia se va a enderezar para servir al Señor Dios verdadero, y va a llamar a todas las naciones judeocristianas a que se vengan al arrepentimiento y que vengan a servir de nuevo a Jesucristo, que fue el que fundó nuestras naciones y este continente occidental lo fundó la palabra de Dios, por si no lo sabían. Este ministerio viene nuevamente a la tierra para llamar al arrepentimiento a los gobiernos y para llamar al arrepentimiento a la iglesia, que se encuentra en un estado deplorable en la tierra. Pero la iglesia, por este ministerio de Elías, que viene con la unción y el poder de Dios, vendrán de nuevo a servir al Dios verdadero antes de que la iglesia parta de la tierra. Van a ser el nuevo vino del que les he hablado, el vino nuevo, el vino que verá las maravillas más grandes que la iglesia primitiva no ha visto. Y yo espero que Iglesia Palabra Pura sea escogida para ser derramado ese espíritu de Elías y el poder de Elías. Entonces, dice la escritura, vuelva y póngamela. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. ¿De quién está hablando ahí? De Juan Bautista. Mas les digo que Elías ya vino y no lo conocieron.
sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Por qué? Porque lo decapitaron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Conmigo, dice Jesús, conmigo también van a hacer todo lo que quieran cuando lo iban a crucificar. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan Bautista. Y espero que ustedes ahora, discípulos de Cristo, entiendan que la primera parte de ese versículo nos está hablando que a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Se los digo, la iglesia va a entrar en una nueva era donde la iglesia se va a volver recia y firme en contra del mal y va a establecer la verdad única que es Jesucristo en todas las naciones antes de que parta. Les leo esto que escribí. A la verdad Elías vendrá primero. Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. El vino nuevo. Cuando el ministerio de Elías aparezca en la tierra, llamará a la confrontación del mal, al arrepentimiento y a las naciones y a la iglesia que se vuelvan a Dios en el temor al Señor. Yo creo que estamos entrando en esa era. Estamos entrando en la era del ministerio de Elías, cuando la iglesia se va a purificar y va a preparar a las naciones para el arrepentimiento, para la última oportunidad que la tierra tendrá antes de que se derrame la ira de Dios. La otra semana en Israel, mis amigos, ellos están pasando a otro año, el 29 de septiembre. Los judíos tienen dos calendarios, el interno, que lo hacen de acuerdo a la palabra, y para ellos pasan al 5780, y tienen el calendario externo, que es el nuestro, que nosotros vamos a pasar al año 2020. En este momento creemos, Rafael y yo, que en este cambio de era, no estamos cambiando de año solamente, estamos cambiando de era, de década. Creemos que entramos a la era del ministerio de Elías, donde va a entrar con mucha fuerza. Y ustedes me dirán, ¿va a ser una persona? Y yo, puede que me equivoque en los que les voy a decir, pero no creo que sea una persona. Aunque Elías y Juan Bautista eran muy parecidos, si ustedes miran en Segundo de Reyes, nos dice en la Biblia que Elías se vestía de pelo y con un cinturón un cinturón de cuero en la cintura. ¿Lo sabían? Muéstrame ese versículo. Segundo de Reyes 1:8, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. ¿Y Juan Bautista cómo se vestía? Igual. 1000 años después y se vestía igual. Recuerdan Mateo 17:10, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. O sea que vístanse de pelo ustedes ahora, y con no mentiras, eso era una broma. ¿Será que viene en una persona? No lo sé, puede que me equivoque, pero creo que va a caer el derramamiento sobre una persona así, el cuerpo de Cristo en la tierra, que haya llevado la verdad de la palabra de Dios y su evangelio y la cruz de Cristo sin diluirla, sin torcerla y sin haber abusado ni manipulado esa iglesia. Y espero que esta iglesia lleve ese derramamiento del Espíritu Santo para esta ciudad en Pereira. Lo espero grandemente. Bendito Dios. Me gustaría decirles más cosas, pero se me acabó el tiempo. La palabra es exacta y es perfecta y se va a cumplir tal cual escrito está. Ni una letra, ni una tilde, ni una jota pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Esta es la verdad absoluta, gústenles o no les guste, esta es la verdad. Bendito Dios. Ahora, amigos míos, todo el mundo está perdido y solo hay un Salvador.
Solo hay un nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Quien no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador está condenado a la muerte eterna, pero Jesucristo vino a darnos vida eterna para aquel que lo reciba.